Hola Memo, te envío un cordial saludo desde el estado de Yucatán en México. Antes de empezar con el relato en concreto, te voy a describir un poco mi labor para que sepas de qué va la historia. Yo trabajo en la Comisión Federal de Electricidad. Tengo más de 15 años trabajando en este lugar, siendo que mis principales actividades involucran el mantenimiento de las instalaciones. A los trabajadores en cuestión, cada cierto tiempo, nos mueven de zonas por cuestiones de rotaciones. De entre todas las zonas que hay en el estado, hay un par que prácticamente a ningún trabajador nos gusta cubrir. Una de estas es aquella que está muy lejos de la ciudad de Mérida y que corresponde a una zona costera pero en mar abierto. En este lugar casi no hay turistas ni visitantes. Solo hay unas cuantas comunidades que frecuentemente sufren cortes de luz por los fuertes vientos que azotan la orilla de la playa. La razón que nadie quiera trabajar en este lugar es precisamente por ello, ya que es muy común que cada semana estemos viajando a estos pueblos a reactivar la energía eléctrica, lo cual es cansado y nos quita mucho tiempo para otras actividades. Por el mes de abril y agosto del año pasado, un grupo de electricistas y yo fuimos enviados a aquella zona precisamente. La idea no era de nuestro agrado, pero ante la notificación no había mucho que hacer. Creo que no pasaron ni 3 días cuando acudimos a uno de estos pueblos costeros llamado Islas Virgen para reactivar la luz eléctrica que se había ido desde hace más de 24 horas. Conforme fuimos llegando a aquel pueblo, nos dimos cuenta que no solo ese lugar había sido afectado, sino una serie de pueblos. Era raro, porque días antes no se reportó ningún tipo de clima agresivo que los dejara sin luz. Simplemente se fue y ya. La reactivación de la energía eléctrica en cada pueblo nos llevó hasta el último de todos aquellos, que, para mala fortuna de nosotros, la noche ya nos había atrapado. Eran poco más de las 8 de la noche cuando a oscuras y solo iluminados por lámparas, mis compañeros y yo buscábamos el poste correcto en medio de aquel pueblo casi desolado, tratando de encontrar el que se había dañado. Ahí estaba él. Por fin dimos con él. Se trataba de un poste que estaba a las afueras del pueblo y que presentaba algo que se nos fue un tanto extraño. Eso era que un par de cables de este poste habían sido cortados. De aquellos cables saltaban chispas que, por suerte, al estar lejos del pueblo, no tuvo interacción con nadie, de lo contrario, hubiera sido un desastre. Rápidamente pusimos manos a la obra y reparamos el desperfecto. Aquella maniobra nos tomó más de 1 hora y media, siendo que para casi las 10 de la noche apenas estábamos guardando las cosas para regresar. ¿Escucharon eso? Se oyó como si alguien se estuviera arrastrando por el suelo. Un compañero escuchó algo que poco a poco los demás escuchamos. Tal cual, era el ruido de alguien arrastrándose por las hojas y las ramas secas del suelo. En plena oscuridad, mis compañeros iluminaron con lámparas a todos lados, pero no se veía nada. Nada que pudiéramos decir era extraño. ¿Qué es eso de ahí? En el poste, lo que va subiendo por ahí. Uno de mis compañeros apuntó la linterna a la base del poste de luz que acabábamos de arreglar. Todos lo vimos. A este iba subiendo una clase de animal muy raro. Su cuerpo era parecido al de un cocodrilo de poco más de 1 metro de largo, con esa piel áspera de color verdoso oscuro y cubierto por escamas, pero que estaba cubierto por una baba que dejaba rastro por todo su camino. «Mira», dijo un compañero apuntando la luz de su lámpara a una de sus patas de ese animal. Su pata no tenía garras,
sino que tenía dedos muy parecidos a los de una persona. No sé si fue por lo extraño o perturbador de lo que estábamos viendo, que nadie pudo correr o decir algo. Solo vimos como aquel animal iba subiendo lentamente por el poste de luz, como sus dedos llenos de babas adherían a la estructura. Incluso ese animal tampoco parecía prestarnos atención, solo iba subiendo lentamente hasta la cima del poste. Cuando este llegó a la parte más alta, empezó a morder los cables de luz. Creímos que si lograba atravesar la cubierta de los cables y llegar hasta el cobre, ese pobre animal quedaría hecho polvo. Pero fue todo lo contrario. De un fuerte mordisco el animal cortó aquellos cables, siendo que en ese momento todos nos diéramos cuenta que quien había mordido los cables dejando sin luz a varios pueblos fue ese animal y no el mal clima. Aquel animal mascaba los cables sin algún tipo de dificultad, aunque estos tenían una carga eléctrica para haberlo achicharrado sin problemas. Ante aquello que estábamos viendo, creo que ninguno de mis compañeros quiso seguir estando ahí para presenciarlo. No había una explicación lógica de ello, así que mejor subimos a la camioneta y regresamos. A la hora de hacer nuestro reporte, se dijo que un lagarto fue lo que vimos, pero eso de ahí no era un lagarto, de eso estamos todos seguros. En esta parte de Yucatán existen animales que viven escondidos en las selvas tan abundantes que hay, y que no dudaría que este era una clase de animal desconocido en el mejor de los casos, sino que eso de ahí no era un animal, sino un nahual, pues ellos también son muy famosos por este lado del estado. Esta historia me la contó mi abuelo César, y es algo que vio con sus propios ojos cuando él era joven. Mi abuelo es originario de un pueblo que se llama El Carrizal, que está en el estado de Hidalgo, en México. Esta historia se remonta más o menos al año 1958. Mi abuelo no recuerda muy bien la fecha, pero fue antes de los años 60. En ese entonces mi abuelo tenía 16 años y dice que a su pueblo recientemente el gobierno federal les había enviado electricistas para que les pusieran el avance tecnológico de la energía eléctrica. Antes de todo eso, el pueblo de mi abuelo se iluminaba solo por candiles de petróleo o aceite, y los que tenían más recursos lo hacían por medio de lámparas de baterías. Así que la llegada de la luz eléctrica fue todo un suceso. Por varias semanas los trabajadores que llegaron de la capital estuvieron trabajando por todos los alrededores colocando postes de luz y la demás infraestructura que era necesaria. La presencia de decenas de electricistas se hizo muy común en el pueblo, ya que los veían comprar en la tienda de la comunidad o incluso tomando en las calles con los locales. Sin embargo, si algo tiene el pueblo de mi abuelo a día de hoy, es que tiene un puñado de leyendas muy crudas que sí han perdurado hasta hoy. Es por algo. El pueblo de mi abuelo es famoso debido a que se dice que en toda esa parte viven brujos. ¿Qué son los brujos?, se preguntarán ustedes. Bueno, un brujo en este lugar es diferente a lo que se le conoce en otras partes, que lo asocian rápidamente con curanderos, hechiceros o santeros. En este lugar, un brujo es como se le llama a animales que pueden tomar formas humanas con la intención de engañar a las personas para que estos los sigan al bosque y ahí los pierdan. Lo que les hacen después es algo que nadie quiere averiguarlo. Bueno, en esos años mi abuelo dice que aquellos electricistas se habían hecho ya de su presencia en el pueblo, pero no todos lo hacían de buena fe. Había uno que otro trabajador de la capital
que buscaba enamorar a las jovencitas del pueblo, que cegadas por los foráneos terminaban cayendo en sus brazos. Eso para nada fue bien visto por la gente del pueblo. La razón no solo era porque estaba mal jugar con los sentimientos de las señoritas, sino que era malo porque a los brujos no les gustaban los foráneos, y el escándalo que se hacía con su presencia era más que suficiente para que los brujos salieran a hacer sus fechorías al pueblo. Por culpa de los electricistas de la capital, van a pagar justos por pecadores. Era lo que se corría en las calles del pueblo. Además que si algo le pasaba a los electricistas, quizás el gobierno del estado ya no les pondría la luz eléctrica, y eso era algo que necesitaban urgentemente. Casi estando a punto de terminar aquella obra, mi abuelo dice que una noche, ya algo tarde, hasta la puerta de la casa de su padre, un grupo de hombres con candiles y lámparas en mano fueron a verlo para pedirle su ayuda. El padre de mi abuelo salió y le preguntó qué ocurría. Aquel grupo de hombres entre electricistas y campesinos del pueblo le dijeron que si podía unirse a un grupo de búsqueda, ya que desde hace 2 días, Rodrigo, uno de los electricistas, había desaparecido y la última vez que se le vio fue cerca del río. El padre de mi abuelo y mi abuelo se unieron a aquella búsqueda. Se armaron con candiles de aceite y todos fueron a ayudar a aquel electricista perdido, quien para variar era uno de los ojos alegres que había en el pueblo. Más de una jovencita había caído en sus palabras y ahora estaba perdido. Aquella muchedumbre siguió el río donde se dijo fue la última vez que se le vio. Ya de noche, y sin un solo rastro de luz natural, caminaron por un buen rato pero no hallaron nada. Para entonces ya eran casi las 12 de la noche y al no encontrar un solo rastro del trabajador, quisieron regresar y buscar por la mañana. Pero cuando estaban por dejar la búsqueda, uno de los campesinos iluminó una gran piedra que estaba a orilla del río. Justo arriba de este estaba durmiendo un enorme perro de color negro. Cuando digo que era enorme, es porque lo era, de más de 2 metros de alto. Eso de ahí, rápidamente se supo que no era un lobo o un coyote, era algo más. Pero este animal no solo estaba recostado descansando, sino que estaba comiendo. De su boca escorría un hilo rojo y pedazos de carne eran visibles. Todos se pusieron alerta y algunos sacaron sus machetes que tenían consigo por si las dudas. Pensaron que aquel perro se lanzaría contra ellos, pero no lo hizo. De hecho, saltó y se colocó en medio del río que tenía un caudal muy bajo de solo centímetros. Ahí todos fueron testigos de cómo este enorme perro de color negro se empezó a transformar en una joven y hermosa mujer. Todos quedaron aterrados, ya que estaban enfrente de un brujo. Aquella mujer ya convertida solo le sonrió con una risa muy diabólica y salió corriendo río abajo. Por supuesto que nadie la siguió, nadie estaba tan loco para hacer eso. Creo que lo que sigue de la historia ya lo saben, o al menos se lo imaginan. Sobre aquella roca, una vez que la revisaron, estaban solo los restos de aquel electricista. Cuando digo restos, es eso, solo parte de su ropa y uno de sus ojos. Mi abuelo vio aquellos restos y dice que fue algo que lo atormentó por mucho tiempo. Además que nunca se le ha podido olvidar la sonrisa de aquella mujer que vio en el río, la risa de aquel brujo que se convirtió en persona. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video.
Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.